Bueno, vamos a ver ahora lo que es la parte de HIPAA, que también tiene que ver con el lugar de trabajo donde vamos a ejercer nuestro conocimiento, ¿verdad? Vamos a comenzar diciendo que, por ejemplo, la HIPAA tiene que ver con lo que es la seguridad, pero aquí vamos un poquito más a la ley, ¿verdad? No es la parte biológica, sino que la parte de ley que incurre a la protección de la información de salud, y también la HIPAA tiene un componente de seguros de salud. Entonces son dos cosas, ¿verdad? Seguro de salud y la protección de la información de salud del paciente. Entonces a nosotros nos interesa la protección de la información de salud del paciente, y también nos interesa eh, la parte legal, que es cuando interactuamos con un paciente, que el paciente conozca sus derechos, conozca qué se le va a hacer, qué le autoriza, ya sea un procedimiento médico o quirúrgico que se le va a realizar, que sabe riesgos, beneficios, todo eso, o también cuando se le ofrece una alternativa, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo todo eso, pero una de las cosas bien importantes en cuanto a la aplicación de la ley, de la legislación, de lo que es prácticas de OSHA y que se interrelacionan con la HIPAA, el derecho de los pacientes, todo eso es lo que es el conocimiento de con quién estamos al frente, ¿verdad? Entonces, recuerden nuevamente que en flebotomía o en cualquier práctica médica donde tengamos que ser invasivos de alguna forma u otra, siempre es bueno preguntar el nombre completo y la fecha de nacimiento. Les dije eso como una forma común de validar la identidad del paciente, ¿verdad? Ese es un mandato de la comisión conjunta y lo exigen mucho en los flebotomistas, lo exigen mucho, pero también en los que van a hacer algún tipo de procedimiento en el paciente, como podría ser un electrocardiograma. No es muy invasivo en la parte de dolor, porque el flebotomista a veces puede causar dolor al pinchar. El electrocardiograma no produce dolor, pero le van a poner electrodos en la piel y todo eso. También hay que obtener un consentimiento, aunque sea verbal inicialmente, ¿verdad? Verbal. Entonces, siempre recuerden identificar la persona, ¿verdad? Uno al primer momento que hacemos contacto con ella, y posteriormente a la forma de validar la información de una etiqueta que vamos a pegar en un tubo, ¿verdad? Entonces, también recuérdense que les dije la otra vez que el paciente también tiene derecho a decir no, y hay que tener que confiar en él, ¿verdad? Si él dijo no, no, ¿verdad? Entonces, solamente documentar el no en el expediente médico del paciente, si es electrónico o si es en papel. Cualquiera de las dos formas, son documentos legales, ¿verdad? Ya sea que esté escrito en un papel o que esté en una computadora, no lo hace diferente uno del otro, ¿verdad? Los dos tienen que asegurar que el procedimiento es legal. Ahora vamos a ver lo que es la HIPAA. Entonces, la HIPAA básicamente, en el componente que nos interesa, por supuesto, ¿verdad? Es el manejo de la información del paciente con confidencialidad. Si tuviéramos que ver esto al pie de la letra, ¿qué quiere decir HIPAA? Vamos a ver que dice Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud. Si ustedes ven ahí, no dice nada de la información de salud, nada que ver, pero así la nombramos, ¿verdad? HIPAA. Es una ley federal que le da al individuo derechos sobre su información de salud, y también, además de los derechos, pone reglas de qué manera se puede dar, poner límites o como fronteras, ¿verdad? De cómo podemos acceder a una información de salud si la necesitamos conocer. Muchos de ellos dicen que lo mínimo necesario, ¿verdad? Así lo dicen ellos. Yo tengo que saber lo mínimo necesario. A pesar de que tenga acceso al expediente de una persona al 100%,
tengo que acceder a lo mínimo necesario para esa visita, ¿verdad? No tengo que andar curioseándole de la A a la Z, cuando probablemente yo solamente tendría que conocer la A. Entonces, aquí la JIPA lo limita, ¿verdad? Lo mínimo necesario y las personas que tienen que saber también lo mínimo necesario. Entonces, es responsabilidad del asistente médico cuando comienza una práctica, le van a dar tal vez una orientación, un entrenamiento que hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Muy fino el conocimiento aquí para que sepa de qué manera la JIPA actúa y les van a decir que cualquier cosa que ustedes digan, escuchen o vean que otro hace, ¿verdad? Es confidencial, ¿verdad? Entonces hay que mantener todo eso y eso lo requiere la ley. Y también eso se conoce como unas reglas de privacidad, ¿verdad? Aplican a todas las formas de la información de salud del individuo en cualquier forma que esté, ¿verdad? Si está en un fax, en un correo electrónico, en un texto escrito, ¿verdad? No texto de teléfono, porque eso no se puede, no se puede mandar información en creo que se llaman SMS o algo así, que son los textos de teléfono, eso no se puede, ¿verdad? Porque no están encriptados. La información tiene que estar encriptada y que no sea fácilmente detectable por otro sistema normal que no tenga forma de desencriptar la información. Entonces, dijimos que era una ley que fue desarrollada para la JIPA, ¿verdad? Es una ley que fue desarrollada para asegurar la confidencialidad del récord médico en la edad de la computadora y en la edad antes de la computadora. Pero si ustedes ven, para 1996, bien difícil que muchas empresas ya no tuvieran computadora. Casi todas se han ido avanzando en ese tema. Y para el 96, que fue el presidente Clinton el que movió esta ley de HIPAA, ya casi todo el mundo andaba con computadoras, pues. Entonces, estas reglas de privacidad requieren que toda entidad que provee algún servicio de salud tiene que ponerle mucha atención a las prácticas de privacidad en su lugar y que respete el derecho de privacidad del paciente. Básicamente eso es. Ahora, la información privilegiada tiene que ser protegida, confidencial y toda información individual protegerla, ¿verdad? Entonces, aquí es donde la JIPA eh, pone unas reglas que son de reglas de seguridad, ¿verdad? Entonces, estas reglas de seguridad nos ayudan de una manera que nos haga un poquito la vida más fácil de protegerlo. Entonces requiere, por ejemplo, eh, el uso de passwords o palabras claves que usamos en nuestras computadoras que no sean fáciles de imaginar, pues mm, tienen que ser difíciles, ¿verdad? Y muchas computadoras le dan a uno algunas pistas que le dicen que tiene que tener por lo menos 8 caracteres. Uno tiene que iniciar con mayúscula, que después tiene que llevar un símbolo, que tiene que llevar letra. Básicamente es hacer la password difícil, ¿verdad? Esa password tiene que ser de difícil descifrar y recuerden que esa password se va a usar en algunos dispositivos que tienen acceso a la información de pacientes. Entonces, lo que queremos acá es asegurar la confidencialidad, la integridad de la información del paciente, ya sea electrónica, y de qué manera para que podamos recibir, mantener o transmitir información en forma confidencial, ¿verdad? También nos asegura que las diferentes organizaciones donde nosotros trabajemos, porque puede ser que trabajemos en más de una, tengamos siempre el mismo privilegio de trabajar con buenas passwords. Otra cosa de medidas de seguridad es que si ustedes trabajan en un área que es un poco visible a pacientes o a otras personas, siempre recuérdense posicionar la computadora, el monitor, de manera que no se revele información a personas que pasen cerca. Entonces, si ustedes tienen una computadora y se mueven de un lugar a otro, bájenle un poco el, el, el monitor, ¿verdad? La pantalla donde se ven las letras, bájenla
a más o menos que quede, o la bajan completamente y se desconectan, log off momentáneamente, o la bajan a unos 10 grados de cierre, ¿verdad? Que no se vea nada. Esto con el objetivo de que la información se mantenga privada y no revele datos de pacientes a personas que pasen cerca, ¿verdad? Yo he visto personas que se les olvida y dejan la computadora abierta, como que están ellos enfrente y se van a hacer algo que tienen que hacer de 10, 15, 20 segundos y dejan expuesta el monitor a cualquiera que pase, ¿verdad? Recuerden que esa es una falta de HIPAA y puede ser observada. Recuerden que cualquier información de un paciente no puede ser vista por nadie, ya que se considera comunicación privilegiada, ¿no? Entonces, HIPAA, la única manera que se puede compartir es cuando el paciente, a través de su control de información médica, puede, de una manera educada, tomar una decisión y permitir que otra persona sepa alguna información de él, ya sea total o parcial de su expediente médico, pero eso ya es a opción de los pacientes. Ahora, ¿cómo le comunico yo al paciente cómo yo manejo su información? Esto es lo que se conoce como una nota de práctica de privacidad. Esto nos va a asegurar que la práctica va a manejar la información del paciente de salud de una manera que ellos saben cómo lo hacen, pero también el paciente. Entonces el paciente entiende cómo el proveedor va a mantener su información privada. Eso que se llama nota de práctica de privacidad. Entonces, siempre debe de recibir una copia el paciente de su doctor o de su práctica para que él sepa cómo se va a manejar. Recuérdense que aquí lo que estamos tratando de defender es el derecho a la intimidad del paciente, ¿verdad? El paciente tiene el derecho como persona a mantener su persona y su propiedad, que son básicamente los datos contenidos en ese expediente, alejada del escrutinio público, ¿verdad? Muchas personas se pueden mostrar avergonzadas o dolidas si un diagnóstico o un tratamiento o una enfermedad se conociese en forma pública. No a cualquiera le puede caer bien que su enfermedad, su condición, su tratamiento o cualquier cosa que esté pasando en su vida se conozca en un sitio de esos de contenido social, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, los derechos de los pacientes son legalmente protegidos por el Estado y por los Estados Unidos, ¿verdad? Por el estado donde residen, por ejemplo, New Jersey, por decir algo, y al nivel local por la institución y por el país entero, ¿verdad? Entonces son derechos de paciente. Cada lugar tiene su derecho de paciente, pero si ustedes le ponen atención, casi en el 95, 98% son iguales. Puede cambiar, que algunos son un poquito más flexibles, otros son un poquito más estrictos, pero en general el derecho del paciente es para los Estados Unidos casi igual, ¿verdad? No puedo decir universal porque hay otros países que no son así, pero estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, bastante parecido en donde ustedes se movilizan. Entonces, recuérdense que siempre tiene que ser consistente a la ley del Estado y consistente a la ley del país, ¿verdad? Veamos algunos de ellos. Entonces, el asistente médico debe de proteger ese derecho de los pacientes, ¿verdad? Este es un cartel que yo lo puse acá como muestra solamente de un lugar bien genérico en donde aquí están las prácticas de privacidad, cómo se va a proteger la información del paciente y los derechos de los pacientes, ¿verdad? Recuérdense también que la información se puede compartir en algún momento. Entonces, ¿en qué momento podemos decir que la información se puede compartir? Por ejemplo, eh, cuando en tratamiento se necesita compartir con otra empresa, para decirles algo. Por ejemplo, una clínica donde un paciente se realiza una colonoscopía,
para fines de tratamiento, tiene que mandar el reporte a la clínica X informándole el resultado, ¿verdad? Recuerden que ese resultado va el nombre del paciente, fecha de nacimiento, dónde vive, el diagnóstico, los hallazgos. O sea, lleva mucha información bien confidencial, pero se puede compartir con otra empresa con el previo autorización del paciente, pero se supone que el paciente ese derecho ya lo ejerció en la clínica X, ¿verdad? Ya le dijo que iba a ir, o la misma clínica X lo mandó ahí a hacerse el resultado y se entiende que el resultado va a regresar de ida y vuelta. Fue acá y regresa para acá. Entonces, para tratamiento se puede compartir, para pago, de algunos, muchos seguros o casi todos no van a pagar un procedimiento si no ven que se hizo, pues eso es una lógica universal, ¿verdad? Necesitan algún tipo de reporte quirúrgico, reporte de cirugía, entonces, para pagar una cirugía, ¿verdad? O cuando hay opciones de salud que se le van a dar al paciente. Ahora, en cuanto a cuándo puede perder un paciente un derecho, cuando pierde su libertad, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, un reo, un prisionero, ¿verdad? Puede perder su libertad, también pierde su derecho, ¿verdad? Actividades criminales, cuando hay sospecha de abuso de niño o negligencia de niño o de un adulto mayor, cuando la enfermedad podría ser un riesgo público, entonces la empresa podría compartir la información con el Departamento de Salud de ese estado o de la ciudad. Eh, Cuando hay investigaciones, cuando hay una ley que lo exige, por ejemplo, en una orden de juez, una orden de corte, podría solicitar alguna información de un procedimiento o de un resultado de examen y lo tiene que compartir la empresa, ¿verdad? Ahora, en cuanto a sus derechos, el paciente tiene derecho a revisar su expediente médico y decir que si hay un error, se corrija. Puede decirlo. Tiene también derecho a requerir y restringir información que no quiere que se comparta de su expediente, ¿verdad? También tiene derecho a pedir una copia, tiene derecho a saber de la información si hay un cambio en el manejo de la forma en que se protege. También, ¿verdad? Todo paciente cuando llega a una clínica va a recibir lo que se llama una hoja de nota de privacidad y él da fe que recibió la nota y que la entendió, ¿verdad? Para eso él lee el contenido, pone su nombre, su fecha de nacimiento, lo lee y una vez entendió todo esto, firma, pone fecha nuevamente, ¿verdad? Y también aquí dentro del cuerpo de esta nota dice que si hay alguna adenda de la práctica a esta práctica de privacidad, se la va a hacer del conocimiento del paciente. Ahora, veamos algunos derechos de los pacientes. Por ejemplo, tiene derecho a recibir tratamiento sin discriminación. Eso es discriminación de qué, ¿verdad? De su color, de piel, de su raza, de su religión, de su género, de su origen nacional, si tiene alguna disability o la forma de pago, ¿verdad? También tiene derecho a ser informado de la posición del doctor que lo está atendiendo, del nombre del doctor que lo está atendiendo. No puede ser un secreto, ¿verdad? Que el doctor llega y sale como que nada, no tiene derecho a saber el nombre del doctor, la posición que lo está atendiendo, quién, ¿verdad? También tiene derecho al consentimiento informado, ya vamos a ver qué es eso en detalle más adelante, que básicamente es un consentimiento voluntario que el paciente da al proveedor de salud para que realice un procedimiento o un examen físico. Esta información incluye, entre otras cosas, riesgos, beneficios del procedimiento y el paciente al final lo firma de forma voluntaria. También tiene derecho a recibir eh, manejo del dolor, ¿verdad? Tiene derecho. También tiene derecho a decir no a un examen físico, un tratamiento o una observación. Tiene derecho a una privacidad durante su estancia en un hospital, que sea confidencial. Él puede decir, no informen si alguien pregunta si estoy aquí, no informen que estoy ingresado.
Y así va a pasar, ¿verdad? Alguien puede llamar y decir, oh, solo quería saber si el paciente, si hay un paciente que se llama Ciber, y si tiene un asterisco, la lista, quiere decir que el paciente probablemente no quiere que se maneje la información pública y le van a decir, ¿verdad? Esa información no la podemos compartir con nadie, ¿verdad? Entonces va a ser confidencial la estancia. También tiene derecho a recibir una copia de su récord médico sin cargo económico, pero si hubiese un cargo económico que este sea razonable al valor del mercado, ¿verdad? Si una fotocopia vale 5 centavos, 5 centavos se la cobrarán. También tiene derecho a quejarse sin represalias, a no tener temor a quejarse y que va a tener represalia de la enfermera, del doctor. Manejo del dolor, ya lo dijimos, tiene derecho también a hacer regalos anatómicos, si alguien quiere donar un órgano en caso de que falleciera, todo eso es un derecho que él lo puede hacer o su proxy en la instancia que así aplique, ¿verdad? También tiene derecho a un intérprete médico, ¿verdad? Si él no habla el idioma de manera fluida, él puede solicitar un intérprete médico de parte del hospital y el hospital hará el mejor esfuerzo de proveérselo en persona, pero si no, aunque sea en una iPad, funciona. Eh, También tiene derecho a conocer, se va a oír repetitivo, pero tiene derecho a conocer sus derechos. Entonces, básicamente, conocerlos y entenderlos, ¿verdad? Si así se los presenta y él dice que no entiende, se le tiene que hacer el mayor esfuerzo posible de brindarle ayuda y el hospital hacer el mejor intento que él entienda, ya sea con un intérprete nuevamente para que le explique y ya una vez entienda, ya él puede firmar que entendió sus derechos. Ahora, aquí les dejo yo este nombrecito que dice deseo en vida, ¿verdad? Lo que algunos conocen como los testamentos, ¿verdad? En nuestros países. A veces alguien dice un testamento, pero más que todo nosotros lo manejamos como que alguien va a dejar una herencia, ¿verdad? Que alguien deja un testamento en vida, un deseo de vida, es herencia, ¿verdad? Que le dejo la casa a fulano, que le dejo el carro allá, que el lote allá. Pero aquí estamos hablando de salud, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con salud? Bueno, un paciente, por ejemplo, puede dejar un documento que exprese su deseo que en caso de una enfermedad terminal o un accidente, en el cual después del accidente o una enfermedad terminal ella no pueda ejercer o expresar su deseo, lo ha dejado escrito previamente, plasmado en un papel firmado y con un poder de abogado, ¿verdad? Power of attorney, ¿verdad? O autorizado que otro en su nombre pueda tomar decisiones, el proxy, ¿verdad? Proxy médico. Muchas veces yo he visto personas adultas mayores de 85 años que el proxy son sus hijas, ¿verdad? La hija que vive con ella y ella es la que tiene como el proxy de su mamá, ¿verdad? Ella ejerce el derecho y toma decisiones como que la tomara la mamá. Ahora vamos a ver algunas participación de ustedes a futuro, que básicamente son los encuentros que van a tener. Y de estos encuentros, lo importante son, todos importantes, ¿verdad? Pero para lo de HIPAA, el consentimiento. Vamos a ver qué son los consentimientos. Básicamente, el consentimiento legalmente son tres tipos. El primero es el implícito, el número uno. Este es cuando el paciente hace una cita para llegar a una clínica, ¿verdad? Y ahí quiere decir él que expresa interés de hacer una visita ahí. Ya expresó interés implícito. Expreso es cuando de manera verbal aprueba algo. Verbal. Y el consentimiento informado es cuando escrita, después de recibir y entender toda la información, él dice que sí, ¿verdad? Recuérdense que el consentimiento informado debe de incluir el riesgo, por qué, opciones, alternativas, riesgo también de si dice no. No solamente de riesgo si dice sí, sino que también si él dice no, también tiene que saber qué riesgo. Yo no me quiero operar, ¿verdad? Le ofrecen una apendicectomía. No, no, no tengo miedo. Bueno, el riesgo de decir no también tiene este riesgo, ¿verdad? Aquí, miren esto, una pregunta que se le hace, ¿verdad? Si un asistente médico falla en obtener un consentimiento informado antes de una flebotomía, ¿qué pasaría? Podría ser acusado de battery, ¿verdad? Battery o assault. Son dos términos que tienen que ver con
no lograr un consentimiento informado. Recuerden que el consentimiento informado de un procedimiento invasivo como es sacar sangre o inyectar a alguien, el paciente dijimos que puede decir no, pero que es invasivo tienen que contenerlo, ¿verdad? Todo personal médico de salud tiene que asegurarse que su paciente le firmó un consentimiento informado por acto. El PHI es protección de salud protegida y esta incluye muchas cosas, entre ellas, ya les voy a decir cuáles incluye. Es una serie bien grande de cualquier información que como que amarre al paciente a una identidad. Por ejemplo, tenemos su nombre completo, su dirección, su número de seguro social, correo electrónico, récord médico, beneficiarios del seguro de salud, número de cuentas, identificadores biométricos, rostros completos de fotografía o imágenes únicas que lo identifican, como pueden ser tatuajes o cosas así, ¿verdad? También está incluido como PHI, diagnósticos de salud mental, tratamientos médicos, pagos por tratamiento. Y recuerden que el PHI puede ser electrónico, escrito o verbal. Ahora, ya estamos en la recta final acá. ¿Cómo podría eh, violentarse la información? Bueno, puede haber como una situaciones en las que se sobreescucha a alguien. Recuerden que las conversaciones tienen que ser confidenciales entre el proveedor y el paciente, pero algunas veces de forma accidental, ¿verdad? Personal autorizado para tener información, como lo ven acá, este doctor hablando con otra persona en un pasillo, con un récord en la mano, estos acá hablando en el elevador, ¿verdad? Y una paciente, una persona ahí, quién sabe quién, cerca de ellos, a menos de 3 pies. Entonces, siempre si el médico tiene que hablar con un paciente, tiene que hacerlo en un área privada, pero si ustedes van a ver el elevador, es el lugar más común donde se violenta confidencialidad, ¿verdad? El elevador. Recuerden siempre, cuando tengan información, dónde estoy, con quién estoy, qué información puede ser oída a vista, cómo puedo minimizar los incidentes. Tengo que asegurarme de compartirlo solamente la información que es necesaria, lo mínimo necesario, y hacerlo de forma segura, eficaz y efectiva, ¿verdad? Eso es esencial. Ahora, le pongo yo ese rostro de esa persona ahí, porque si ustedes en algún momento llegasen a escuchar a dos personas hablar de información que no les compete, eh, aquí la moraleja de la historia es no tratar de resolver la situación uno mismo, ¿verdad? Si uno sabe que una información autorizada puede ser manejada solamente en el mínimo necesario por personas que por cuestiones de trabajo tienen que saber de eso, y yo escucho a dos personas hablar de esa información en público o en una cafetería, como está pasando aquí, lo ideal es no confrontarlos, ¿verdad? Sino que recordemos que toda empresa tiene un personal ya dedicado para esto, que son los que manejan las reglas de seguridad en esa empresa. Entonces, son aquellos que se encargarán de ver qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué se violentó la información y por qué estas personas que probablemente no tenían acceso a esa información se enteraron, ¿verdad? ¿Cómo ellos se enteraron? ¿Por qué lo discutieron en un lugar público? Pero en ningún momento confrontemos a nadie porque no es la forma de ejercer nuestro derecho de HIPAA, ¿verdad? Sino que pasémosle a siempre hay una persona de HIPAA en las empresas, especialmente si son empresas grandes, hospitales, clínicas, casi siempre tienen un agente de manejo de seguridad de información de salud, ¿verdad? No nos confrontemos, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les traía de HIPAA. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, la página web de HIPAA, también así como nos dio la de OSHA, Sí, HIPAA.org, me imagino. sí, se puede buscar en internet información de HIPAA, sí, Ok, gracias. sí. Bien, profesor.
Excelente.